días. Mi grupo está conformado por Joana Arledis Lenis Blandón, Jessy Alberto González Blanco y quien le habla, Laura Marcela Mosquera Lemos. Y nos correspondió la fonología y estructura de los sonidos. ¿Qué es fonología? Es la ciencia lingüística que estudia el sonido de la voz. Específicamente es una ciencia que trata de los fonemas en relación a la función que se desempeña en una lengua. Las habilidades fonológicas son aquellas que nos permiten reflexionar sobre los sonidos del habla de la propia lengua. Nos referimos a la habilidad para pensar, distinguir y seleccionar los fonemas, pudiendo adquirir conciencia de sus cualidades sonoras. Los fonemas son la articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico. Por otra parte, los fonemas son unidades teóricas básicas postuladas para estudiar el nivel fónico-fonológico de una lengua humana. Los fonemas pueden también considerarse unidades distintivas, pues nos permiten distinguir palabras y en consecuencia significados. Así podemos diferenciar palabras que solo varían en un fonema, como por ejemplo con las siguientes palabras: cosa, rosa, losa, fosa, sosa o posa. Los fonemas que se representan entre dos barras oblicuas son, en castellano, existen 24 fonemas, 5 vocálicos y 19 consonánticos. Los criterios de los fonemas vocálicos son dos: el lugar de articulación y el modo de articulación. Para el lugar de articulación, los fonemas vocálicos se clasifican en vocales anteriores, es decir, I y E. Los centrales en A y los posteriores en O U. Por el modo de articulación, los fonemas vocálicos se clasifican en vocales cerradas, I y U, las medias en E y O y las abiertas en A. Tipos de fonología. Dentro de los tipos de fonología tenemos la fonología diacrónica, que estudia los cambios funcionales, estructurales y sustituciones de los elementos fónicos de una lengua a lo largo de la historia. La fonología diacrónica estudia los cambios de los elementos sonoros de la lengua a partir de una perspectiva evolutiva y explica el papel de estas estructuras modificadoras. La fonología sincrónica se encarga de investigar el sistema fonológico de una lengua en un momento determinado. Investiga el sistema fonológico en un momento establecido, por ejemplo, estudia la organización fonológica del español actual. La fonología generativa tiene como función representar la fonética de los morfemas de la lengua y proponer un conjunto de reglas que identifiquen la forma fonética de una lengua. Es un modelo de gramática que tiene unas reglas y principios específicos para que el hablante pueda comprender, hablar, producir todas las oraciones de su propia lengua. La fonética y la fonología son dos ciencias relacionadas. La primera se ocupa del estudio de los sonidos en el habla y la segunda estudia los sonidos en el plano de la lengua. La fonética estudia el inventario de los sonidos de una lengua con arreglo a las diferencias articulatorias perceptibles. Por ejemplo, distingue entre la B de rombo y la B de robo. La fonología, en cambio, estudia elementos fónicos o unidades de una lengua desde el punto de vista de su función. Trastorno fonológico. Es un tipo de trastorno del sonido del habla conocido como un trastorno articulatorio. Los trastornos del sonido del habla son la incapacidad para producir correctamente los sonidos de las palabras. Los trastornos del sonido del habla también incluyen el trastorno articulatorio, la disfluencia, que es la falta de fluidez, y los trastornos de la voz. El trastorno fonológico es diferente al trastorno del lenguaje, puesto que involucra una discapacidad para producir el sonido, mientras que los niños que tienen un trastorno del lenguaje tienen problemas para comprender y producir el lenguaje. El tratamiento del trastorno fonológico se enfoca en mejorar la producción de patrones articulatorios correctos para producir palabras. Se inicia un programa de 7 fases en las que se incrementan de forma progresiva la cantidad de ejercicios ejecutados. Algunas de las actividades que se realizan son
coordinación de movimientos, producción de sonidos, intercalar sílabas y generalización del fonema. Son algunos de los pasos a seguir para obtener mejorías en pacientes que presentan dificultades del habla. A continuación, mi compañera Joana les va a hablar del tratamiento psiquiátrico. Buenos días. Tratamiento psiquiátrico. Se establecen objetivos específicos para cada niño y para cada una de ellas, priorizando aquellas que indican la del habla, en reducir los problemas de comunicación y evitar los problemas emocionales que puedan surgir como consecuencia del trastorno. También se tiene en cuenta la relación de las dificultades fonológicas con problemas de aprendizaje de lectura y escritura en la edad escolar. La terapia se encuentra en actividades del sujeto que permitan al niño participar y descubrir los procesos por sí mismos. Las sesiones se plantean manteniendo la comunicación como objetivo prioritario e incitando al niño a colaborar activamente. Entre esas tenemos unas técnicas y son la técnica del reforzamiento positivo y la técnica del modelamiento. Segundo. Luego, cuando hablamos del tratamiento neuropsicológico, nos damos cuenta que el tratamiento neuropsicológico son los trastornos lingüísticos que conllevan consecuencias socioemocionales por los que se necesita una rápida intervención. La intervención neuropsicológica descansa sobre la plasticidad cerebral y es fundamental que psicólogos y profesores conozcan la capacidad de modificar el aprendizaje para diseñar estrategias que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, la intervención neuropsicológica educativa en los trastornos del lenguaje beneficia a todos los agentes educativos, tanto a los escolares para mejorar sus problemas, como a los profesores psicólogos y para optimizar sus respuestas educativas, como a los padres y a la propia administración educativa. Entre esos tenemos unos programas que son programa de fonética, que este programa te permite ver la articulación de fonemas dentro de palabras o de forma aislada. Tenemos el programa también de Busy Pitch, que es un analizador de tonos que permite trabajar en la notación. También tenemos el marco de conversación, que mediante las conversaciones te entrena el vocabulario, la sintaxis, la pragmática y la organización de... también tenemos el Hablando sobre la marcha, que este programa permite mejorar la discriminación auditiva y la producción y expresión lingüística. También tenemos el programa intensivo de conciencia fonológica, que trabaja la conciencia fonológica, y también tenemos PELO, y este programa mediante ejercicios entrena la articulación, la conciencia fonológica, las prasias, la respiración, la discriminación auditiva y ámbitos léxicos y sintácticos. También tenemos el ARTI-PITS, que trabaja en la articulación, y también tenemos el lenguaje terapia rápida aquí de herramientas para la fascia, que permite trabajar la fascia en los niños. Entonces, para tener en cuenta, hay que dar unas pequeñas recomendaciones tanto a los maestros como a los padres. Entonces, a los maestros se les recomienda terapia del habla con el niño. Fomentar la participación de los niños en el aula, en las relaciones sociales con los demás. También realizar actividades o juegos en los que se ejerciten
Por ejemplo, perro, ropa, paloma, mano, noche, etc. Y ya cuando se habla pues respecto a los padres, se les recomienda ayudar a los niños a descubrir sus fortalezas, haciéndoles saber que las habilidades pueden mejorar en la práctica. Eso ayuda a los niños a continuar trabajando en sus desafíos para así reforzar en casa las combinaciones fonéticas en las que el niño presenta carencias. Le puede mostrar también dónde colocar la lengua o cómo poner los labios al hacer el sonido. Corregir al niño cuando pronuncia una palabra mal y mostrarle cómo decirle y hacer ejercicios de repetición. Eh, También hay actividades para el trastorno fonológico. Por ejemplo, practicar con trabalenguas. Aprenderse o leer trabalenguas es un método muy divertido para mejorar dicciones específicas de algún fonema en concreto. Entre esas, la S, la G, la R y la BL. También es importante que se lea al revés porque es una manera sencilla de realizar gimnasia con la lengua. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Mi compañero Jesse les va a profundizar más acerca del tema. Muchas gracias. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de las causas. Tenemos que las causas de los trastornos fonológicos en los niños a menudo se desconocen, aunque se tiene que los parientes cercanos pueden haber tenido problemas del lenguaje y del habla. Pero por otra parte, a veces es un trastorno fonológico que se desencadena por la presencia de paladar hendido, lo que se conoce como labio leporino, o también una malformación en el nacimiento de los dientes, aunque son pocos los casos en los que se ha detectado una parálisis cerebral en la zona donde se desarrolla el habla y que trae como consecuencia algún tipo de trastorno fonológico. Por lo que siempre será necesario comparar el uso del lenguaje que hace un niño con el uso que hace otro niño de su misma edad para así reconocer la presencia de un trastorno. Y de igual manera se podría hacer con una persona adulta. Bueno, en cuanto a la detección de un trastorno fonológico según las edades de los niños, siguiente diapositiva, por favor. No, es en esa, perdón. A los 2 años tenemos que un signo que debería llamarnos la atención es si el niño no dice otra palabra entendible que mamá o papá. Y a los 3 años, si cerca de esta edad no tiene más que un vocabulario de 20 palabras, esto debe llamarnos la atención. También a los 4 años, si un niño solo formula frases de 2 palabras, debe ser un indicio de un posible problema fonológico. Y tenemos que a los 5 y 6 años, hacia esta edad, el niño debe pronunciar correctamente la mayoría de los sonidos, a excepción de las letras L, S, V, Z, CH, SH y TH. Pero si hasta el niño continúa sustituyendo los sonidos, es probable que los adultos no puedan comprenderles, lo que denotaría un posible déficit fonológico. Entonces tenemos que a partir de esta edad será visible un trastorno de este tipo cuando se requiere pronunciar dos consonantes juntas. Los niños que presentan un trastorno fonológico dirán ten en lugar de tren, privado en lugar de privado, dama en lugar de drama. También es posible hallar niños que a esta edad tengan dificultades para pronunciar la letra K, G o la R. De este modo, al querer pronunciar estas consonantes, el niño tendrá o intentará omitirlas y reemplazarlas por otras, por lo que terminará diciendo, digamos, gata en lugar de decir rata. Y a los 7 y 8 años, por lo general, no es conveniente que se detecten los trastornos fonológicos a esta edad, sino antes para así mismo darles un tratamiento adecuado. Pero, sin embargo, alrededor del 2% de los niños de esta edad tienen este trastorno fonológico, aunque en la mayoría de los casos es por falta de una detección anterior y estimulación adecuada. Vamos con la evaluación del trastorno fonológico. Aquí tenemos que las técnicas de evaluación determinadas para el trastorno fonológico consisten principalmente en determinar las habilidades del niño para desarrollar los diferentes aspectos del habla. Está el examen anatomofisiológico, que aquí se observa directamente la conformación de los órganos, implantación, estructura dental, lingual, labial, etc., con el fin de establecer si existe alguna alteración orgánica que sea causante directo de la dificultad del habla. Tenemos la evaluación fonológica, que en este caso se estudia el repertorio de sonidos que emite el niño.
o la persona, la precisión y ordenamiento de los mismos y así como el desarrollo fonológico que presente. Está la evaluación fonética, que en esto se recurre a ejercicios de repetición de consonantes de manera aislada y dependiendo de los resultados que se obtienen, asimismo se puede atribuir la dificultad a elementos fisiológicos o fonéticos. Pero además de no haber una alteración fisiológica, se determina si es un trastorno fonológico, fonético o si tiene características que encajan con ambas patologías. Les voy a hablar también un poco de las áreas implicadas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el área de Broca, que se localiza en el lóbulo frontal izquierdo, al pie de la tercera circunvolución. Según el mapa de Brodmann, corresponde a las áreas 44 y 45. Las funciones que tenemos en esta área son la formulación verbal, lo que se conoce como morfosintaxis, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas y cumple un rol en el procesamiento de verbos. Además, tiene una participación en la planificación y programación motora para la articulación del lenguaje. Esta área está relacionada con procesos de secuenciación, lo que se conoce como eje sintagmático. Tenemos el área de Wernicke, se localiza en el lóbulo temporal izquierdo en la primera circunvolución temporal posterior, específicamente en las 22 y 42. Se ha planteado que también formarían parte de esta área la circunvolución supramarginal y angular. Las funciones de esta área son las de comprender la de la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico, lo que es el eje paradigmático. También está implicado el lóbulo temporal, que aquí se ubica en la memoria semántica, se encuentra ubicada específicamente en la región lateral de ambos lóbulos temporales. Está formado por el polo temporal, la segunda circunvolución temporal, la tercera circunvolución temporal y parte de la circunvolución fusiforme. Aquí se dice que existiría una conexión entre estas zonas y la primera circunvolución temporal, que es crucial para el procesamiento léxico-semántico. Este se pone en funcionamiento en la denominación y comprensión de palabras. Y otra área que encontramos implicada es el lóbulo de la ínsula, que se ha planteado que esta estructura cumple un rol en la conversión de los fonemas en información motora para que ésta pueda ser leída en el área de Broca, que es como el área premotora del lenguaje o del habla. También se ha podido determinar que la ínsula anterior está relacionada con el procesamiento articulatorio complejo, como palabras de larga metría y dífonos. Existe una conexión entre la circunvolución supramarginal y la ínsula anterior, y de esta hacia la región de Broca. Se dice que la ínsula tendría por función llevar a cabo un procesamiento intermedio entre el lenguaje y el habla. Eso fue todo, muchas gracias.